Lo que usted registraba son los rostros de las personas más vulnerables, las que se ven más afectadas a raíz de este confinamiento estricto en 3 localidades. Cerca de 2.700.000 personas deberán permanecer dentro de sus hogares y solamente tienen que salir si es absolutamente necesario, a abastecerse, si tienen una cita médica, diferentes variables que ya anunció la alcaldía de Bogotá. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para mitigar un poco la crisis económica derivada de este encierro? Se lo preguntamos a esta hora a la secretaria de Integración Social, la señora Cinia Navarro, quien nos atiende muy amablemente a esta hora. Secretaria, buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Secretaria, usted escuchaba ya hace unos segundos el clamor de los habitantes de una de las localidades en confinamiento de Suba. ¿Qué hay que decirles a estas personas? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Comité de Bogotá Solidaria en Casa, precisamente dentro del marco de las medidas que se ha tomado por el alcalde encargado y obviamente la alcaldesa mayor de Bogotá, tomamos decisiones el día de ayer con base ya en análisis que se habían hecho desde el año anterior. El comité ha venido reuniéndose de manera periódica, previendo precisamente más cuarentenas, como también el concepto de ingreso mínimo garantizado. De esa manera hemos determinado que para alrededor de 131.000 población pobre y vulnerable que hay en estas 3 localidades, Usaquén, Suba y Engativá, vamos a entregar una transferencia monetaria a partir del día lunes para la población pobre de 120.000 pesos, para la población vulnerable de la zona de 80.000 pesos, esto dependiendo de la base maestra de Bogotá Solidaria en Casa, que nos ha arrojado un número específico en cada una de las localidades, y se les hará la transferencia monetaria a partir del día lunes, que es precisamente todo el alistamiento que requiere el sistema para poder empezar a dar estas dispersiones. Secretaria, ¿a cuántos habitantes, a cuántas familias van a beneficiar estas ayudas y cuáles son los requisitos que se requieren para que ellos puedan, digamos, recibir el subsidio? Lo primero, estar en la base maestra Bogotá Solidaria en Casa, que es una base que tiene distintos factores de análisis: el CISBEN, el censo 2018, la encuesta multipropósito, los listados censales de la población pobre y vulnerable que se atienden por las entidades del distrito. Así vamos a llegar a 131.000 personas aproximadamente, divididas de la siguiente manera: Suba, 64.242 hogares, Engativá, 48.890 hogares y Usaquén, 17.671 hogares, que son los hogares que van a recibir transferencia monetaria por los días que se determinó la cuarentena estricta. Secretaria, ya deben estar inscritos en ese programa, en esa base de datos de Bogotá Solidaria en Casa. Ya los que no están no van a recibir ese auxilio. ¿Y cómo les va a llegar? ¿Cuál es el mecanismo para que lo puedan recibir? Para la base maestra no deben inscribirse propiamente, porque la base maestra es una herramienta que armamos de acuerdo a la situación de la pandemia. Desde más o menos el mes de marzo venimos en esa conformación y hemos logrado identificar cerca de 2 millones de hogares en esa base maestra de distintas condiciones, no solo pobres y vulnerables, sino de distintas. Por eso no se deben inscribir. Existe el botón de Bogotá Cuidadora, donde las personas se pueden inscribir, y ahí hemos estado periódicamente entregando las ayudas que se solicitan. Para este caso de la cuarentena estricta, tenemos ya identificados los hogares en la base maestra que se recibirán a través del celular con el mensaje que les llega, y en esa link como tal pueden recibir este apoyo monetario por parte del distrito. Si le entiendo bien, secretaria, ¿son cerca de 140.000 ayudas en estas 3 localidades? 131.000, divididas, como se los dije, cerca de 17.000. Sí, señor. Sí, en 3 localidades que reúnen casi 2.600.000 personas. ¿No es muy poco? ¿No tienen un plan B para ayudar y auxiliar a los otros habitantes que también enfrentan la crisis? Es la población pobre y vulnerable que identifica la herramienta del distrito, que es la base maestra Bogotá Solidaria en Casa,
porque evidentemente no las 2 millones de personas que viven en las localidades requieren o tienen las mismas condiciones de pobreza y vulnerabilidad. El Estado tiene que buscar formas de medir la pobreza y de medir la vulnerabilidad precisamente porque son recursos públicos y debemos generar todos los filtros para determinar que reciben sean realmente las que más necesitan este apoyo. En este caso es población pobre y vulnerable. Existen otro tipo de poblaciones en estos 2 millones que no se evidencian a través de la base maestra y que a través de otro tipo de acciones de las entidades del distrito se actúa, pero para la población pobre y vulnerable es específicamente esta reconocida en la base maestra. Población vulnerable que recibirá una ayuda de 80.000 pesos y la pobre de 120.000 pesos. Por favor, por 15 días. De la manera más desmenuzada, secretaria, expliquémosles a las personas que en este momento están en nuestra sintonía y que esto significa una buena noticia, un alivio para su bolsillo en estos 15 días de cuarentena. ¿A qué deben estar atentos? Les va a llegar ese mensaje de texto y ahí, ¿qué deben hacer? ¿Cuándo van a recibir su platica? Les llega el mensaje de texto, les llega la aplicación, ellos deben hacer el clic en el link respectivo, dar los datos que se requiere y inmediatamente el sistema procede a hacer el abono a las personas que están bancarizadas, que es precisamente el análisis que tenemos. Cuando hay algún rechazo o algún tema específico, el mismo sistema sabe cómo actuar y buscamos la persona para darle el apoyo respectivo. Pero las personas, como ya están en Bogotá Solidaria en casa y han recibido o están en las condiciones de pobreza y vulnerabilidad, pues ya tienen el sistema, las tiene reconocidas. Es que estén pendientes de su celular y hagan el clic respectivo en el link que se les envía. Secretaria, muchas personas de Bogotá no percibieron esos auxilios que la alcaldía les entregó en la anterior cuarentena estricta. ¿Qué aprendizaje quedó de eso y cómo vamos a hacer para que en esta cuarentena sí llegue a las personas vulnerables y pobres? Siempre llegaron a las personas pobres y vulnerables. Bogotá Solidaria en Casa, entre la Nación y el distrito, entregaron transferencias monetarias a 831.038 hogares en Bogotá, de los cuales 665.245 fueron asumidos por el distrito. Fue un trabajo mancomunado entre el distrito y la Nación para llegar a 831.000 hogares pobres y vulnerables, definidos tanto por el SISBEN 3 como por el SISBEN 4, como por las bases de datos de población vulnerable de las entidades del distrito. Se entregaron unos apoyos importantes, como se entregaron 1 millón de apoyo alimentario a hogares pobres y vulnerables identificados en mapas de pobreza. Es decir, identificamos de 2 maneras. Mapas de pobreza, 1 millón de mercados a hogares pobres y vulnerables, transferencias monetarias, 838.000 a hogares pobres y vulnerables. Es decir, tuvimos 2 maneras de llegar y la tercera a través de Bogotá Cuidadora, que es el botón en donde las personas recibieron ayudas, a quien también paulatinamente le hemos entregado. Es decir, en menos de 1 año logramos llegar con distintas maneras de focalización y distintos apoyos a poblaciones pobres y vulnerables. Evidentemente, el tema de la pandemia evidenció unas inequidades sociales que requieren aún más intervención. Por eso hicimos la tropa social y hemos logrado llegar en el último trimestre del año pasado a cerca de 60.000 hogares, golpeando para poder identificar los hogares de jefatura femenina que requieren una intervención más allá de la transferencia, más allá de los servicios sociales de integración social, y de esa manera reinventarse la atención social en el distrito. Es decir, en este año hemos logrado asimilar esta situación, transformarla en mecanismos de focalización y entregar ayudas efectivas a la población pobre y vulnerable de Bogotá. Pues esperemos que así sea y que la gente realmente reciba la ayuda. Cinia Navarro, la secretaria de Integración Social de Bogotá, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Secretaria, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. 6:21, el Gobierno Nacional aprobó estas cuarentenas sectorizadas en Bogotá, pero con reservas, y también le puso condiciones a la alcaldía. Andrea Restrepo, a esta hora de la mañana, nos cuenta de qué se trata. Andrea.
Buenos días. Esta decisión se anunció luego de una reunión con el Comité Epidemiológico Asesor que hicieran las autoridades distritales con el gobierno nacional para evaluar esas medidas en la capital a propósito de la situación por COVID-19, la progresión de la epidemia y la ocupación de camas UCI. Frente a eso se tomaron 4 consideraciones fundamentales, entre ellos la ley seca y ese aislamiento en 3 localidades de Bogotá. El gobierno acordó con la alcaldía de Bogotá aplicar la restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos y privados durante todo el puente que se avecina, comenzando el viernes a las 6 de la tarde hasta el martes a las 5 de la mañana. También se continuará con el pico y cédula y se analizó la posibilidad de colocar en aislamiento a 3 localidades en Bogotá. Sobre este último tema, los ministros de Salud Fernando Ruiz y del Interior Daniel Palacios explicaron que inicialmente no estuvieron de acuerdo y le manifestaron algunas reservas al distrito. El Ministerio de Salud expresó algunas reservas sobre la eficacia de la medida. Sin embargo, también se consideró que por el momento no había y no hay información suficiente para poder tomar una decisión respecto a la medida ya tomada unilateralmente el día de ayer, y por lo tanto se evaluará en un próximo comité asesor que fue programado para el próximo martes a las 2 de la tarde aquí en el Ministerio de Salud. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud como autoridad sanitaria, manifestó algunas reservas frente a la medida que se adoptará para cuarentena o aislamiento obligatorio preventivo de 3 localidades de la ciudad. Sin embargo, ante la insistencia de la Alcaldía de Bogotá de aplicar esta medida, se ha aceptado la medida con la condición de la evaluación que se hará el día martes, nuevamente del impacto que tenga esta medida en la disminución de la propagación del COVID-19. Otra advertencia la hizo el presidente Iván Duque a los colombianos porque dijo: la pandemia del COVID-19 no acabará este año aunque tengamos la vacuna. Y prácticamente yo creo que tenemos que mentalizarnos para que con esas pautas transcurra todo el año 2021. Así como lo dijimos el año pasado, cuando empezamos a enfrentar esta pandemia, tenemos que prepararnos para amor y amistad con COVID, para Halloween con COVID, Navidad con COVID, Año Nuevo con COVID, y también lo anticipamos, la Semana Santa del 2021. Yo creo que todos debemos mentalizarnos a que este año demanda lo mejor de nosotros en disciplina y cultura ciudadana, en proteger a las personas de mayor vulnerabilidad, avanzar con el programa de vacunación, pero seguir con estas pautas es fundamental porque la pandemia no se ha ido. Manifestó el gobierno que se está evaluando la cantidad de médicos en las zonas donde se están registrando los picos de contagio, ya que no todas las ciudades se están comportando igual. Estas medidas del gobierno para el próximo puente festivo buscan reducir esos índices de accidentalidad, de lesiones personales y de riñas que también llevan a la mayor ocupación de urgencias y unidades de cuidado intensivo. Recuerde que en este momento lo fundamental es el autocuidado. Vamos a ir ahora a Usaquén con Héctor Rojas, donde también se verifica si la gente está en las calles, si tiene algún permiso o está dentro de las excepciones que fija la ley. ¿Cuál es el panorama hasta ahora, Héctor? Juan Diego, mire, a esta hora el alcalde encargado está entregando las recomendaciones y lo que va a pasar durante estos 14 días, no solamente en la localidad de Usaquén, sino también en Suba y en Engativá. Escuchemos. Tal como lo logramos en nuestra primera cuarentena y en nuestro primer pico, en Bogotá se le garantizó absolutamente a todo el mundo, independientemente de si está afiliado o no a la EPS, independientemente de si tiene plata para pagar a uno un hospital, su servicio de salud, su derecho a la salud, una cama de cuidados intensivos cuando lo requirió, porque gozamos de capacidad hospitalaria, tenemos un extraordinario personal médico y de salud, pero porque cada uno en Bogotá puso su granito de arena, con cultura ciudadana y por supuesto con sacrificios muy importantes que representa hacer un aislamiento de carácter obligatorio como estaremos haciendo en estas 3 localidades durante estos 14 días. Tenemos 12 puestos de control, tal como el que ustedes ven acá, son puestos de control en puntos de acceso vial. Se controlan peatones, se controlan vehículos. Quiero darle las gracias especialmente a nuestra fuerza pública, al general Gómez de la 13ª Brigada, nuestro comandante de la 13ª Brigada, al coronel Amaya
que está hoy acompañándonos acá en representación de la Policía Metropolitana de Bogotá, nuestro general Óscar Gómez Heredia, que disponen de 1000 policías en estas 3 localidades para acompañar los servicios tanto de vigilancia como de los puestos de control, y al ejército, que ha dispuesto de 200 hombres para que acompañen los puestos de control, así como alrededor de 450 gestores de convivencia de alcaldías locales, de Alcaldía Mayor de Bogotá, de Secretaría de Cultura, que van a estar acompañando los distintos ejercicios de pedagogía con la ciudadanía. Las personas que incumplan las medidas de aislamiento obligatorio se exponen a un comparendo correspondiente a 932.000 pesos, pero que no sea la sanción económica o el comparendo el que los disuada de incumplir la norma, que sea la conciencia del momento que está viviendo Bogotá. Estamos en la segunda ola de COVID-19 en la capital del país. Vamos a tener un incremento diario en estos últimos 2 semanas, y en las semanas que quedan un incremento en las ocupaciones hospitalarias. Vamos a tener incrementos en la positividad, en el contagio, hasta que otra vez, como ya ocurrió, con el cuidado correspondiente, garantizándole a todos los que requieran un servicio de salud sus atenciones, vamos a ver un descenso nuevamente del contagio, un descenso nuevamente de las ocupaciones hospitalarias, y podremos recobrar la normalidad. Son las declaraciones que está entregando el alcalde encargado de la ciudad de Bogotá, recordando las medidas que se van a tomar durante estos 14 días en las 3 localidades de Bogotá que entran en cuarentena estricta. Recordemos que son 932.000 pesos la multa que deberán pagar las personas que incumplan y salgan a la calle sin previa autorización. Recordemos que solamente las personas que pueden estar en la calle son las que hagan parte de las excepciones, y por las familias tienen que estar confinadas en su casa. Solamente un miembro de la familia podrá salir a hacer mercado en un horario establecido. Después de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana queda totalmente prohibido que las personas salgan a las calles. Esto es lo que está pasando aquí en el barrio Codito, en la localidad de Usaquén, donde el alcalde está entregando declaraciones de lo que se va a vivir en estas 3 localidades durante los próximos 14 días.